Amén. Bueno, gracias, hermano. Amados hermanos, damos gracias por esta tarde nuevamente encontrarnos en la casa del Señor. Esta tarde continuaremos leyendo el Evangelio de Marcos. Es un lindo evangelio, hermoso. eh, es un lindo evangelio en el cual el Señor, hablando como hemos relatado muchas veces, a Pedro, las vivencias de Pedro con el Maestro, con los hermanos, y cuando Pedro relataba estos pasajes a Marcos ahí en las cárceles, muchos piensan también que no solamente fue el primer evangelio que fue escrito, no solamente que fue escrito siguiendo la enseñanza de Pedro a través de este Juan Marcos, sino que los otros evangelios también, por dadas las similitudes, tomaron elementos de este evangelio. Por lo tanto, para nosotros resulta de gran bendición poder escucharlo. Resulta de gran bendición poder leer y, como nos dice su palabra, poder guardarla en nuestros corazones, la enseñanza. Esta tarde, mis amados hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4, versículos 21 al 25 del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún os será añadida a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite leer su palabra, poder escuchar, Señor. Pedimos, ser amado, la dirección del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, Señor, al tiempo de escuchar su palabra. La dirección del Espíritu Santo para el predicador, Señor. Padre bueno, ser amado, prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu enseñanza. Asimismo, Señor, con mucha humildad, también te pido para que tú cuides y guíes mis palabras, Señor. Limpia mis labios de hombre pecador, porque es su palabra, Señor, que es santa, pura, justa y buena, que es entregada a su pueblo, Señor. Quita toda maledicencia, todo error, Señor. Límpiala de toda equivocación, Señor, porque es su enseñanza la que recibiremos esta tarde, Señor. Es su voluntad, Señor amado. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado durante las últimas 3 semanas, o quizás 3, 4 semanas, o sea, 3 domingos o 4 domingos incluso, hablando sobre una parábola muy hermosa, que es la parábola del sembrador. Y veíamos cómo el Señor, y la dividimos en 3 partes, la verdad, las cosas. Vimos lo del significado, lo que eran las parábolas, veíamos en ella lo que el Señor nos decía, el versículo 11 al 13. Veíamos también cómo el Señor enseñaba a estos discípulos, a los que estaban con Él, a los discípulos y a los apóstoles juntamente con Él, y veíamos que había una distinción que el Señor había hecho con toda la gente que se había agolpado a escuchar la palabra del versículo 4.1 a la orilla del mar. El versículo 4.1 de Marcos nos dice que mucha gente se reunió alrededor de él, tanto que el Señor tuvo que enseñarles arriba de una barca. Y del relato bíblico nos dice que en esta barca se sentó en el mar y desde allí enseñaba. El mar, la verdad, las cosas, el mar de Galilea es un mar tranquilo, es como un lago, cuando no hay tempestad, por supuesto. Es tranquila el lugar, es un lugar donde las personas podían escuchar a voz alta al Señor. En esa época no había micrófonos para poder hablar, pero el Señor hablaba y enseñaba muchas cosas, dice. Y dentro de estas muchas cosas enseñaba Él su doctrina.
Y ahí relata este hermoso pasaje de esta parábola, que a la luz de lo que nos dice el versículo 4:13, ¿no sabéis el significado de esta parábola? ¿Cómo sabréis, cómo entenderéis las otras? Dándonos a entender que la parábola es básica, de poder guiarnos, de poder enseñarnos. Y nos dice el relato bíblico del reino de Dios. Es el relato del reino de Dios. Es el relato de la enseñanza del Señor. Es el relato del cual nos dice el Señor a vosotros, a los que están alrededor de Él, a los apóstoles y a estos discípulos que están escuchando al Señor, os es dado saber estas cosas. Es decir, a sus hijos. Y es tan interesante este argumento o este entendimiento. El Señor nos relata este pasaje que es hermoso, como nos va relatando, la semilla cayó en el camino, cayó en los pedregales, cayó entre medio de la zarza, de los espinos, y otra cayó en buena tierra y produjo. Y veíamos también que esta parábola no solamente es una mirada hacia los de afuera, sino que es una mirada también a nosotros. Nosotros recibimos la palabra del Señor, nosotros estamos recibiendo la enseñanza y nos gozamos en recibir la enseñanza que tenemos, pero al poco tiempo salimos a la calle y ya se nos olvida la enseñanza. Es como si hubiera caído en el camino y las avecitas se hubieran comido la semilla. Nos dice ahí el Señor que ese es Satanás que come la bendición en el fondo. Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquella que cayó en los pedregales, salió, estábamos hablando en antes con un hermano, con hermano Jonathan, de piedras, de pedregales. Y la piedra es fría, es muerta, ¿no es cierto? Pero cuando cae semilla, alguna florecerá, crecerá, pero como no tiene raíces, no puede profundizar, al poco tiempo, a pesar de haberse recibido con gozo, también se pierde. Un tercer grupo, la que creció entre espinos, y los espinos la dejaron, fueron creciendo juntos, al poco tiempo floreció, pero los espinos la ahogaron. Y esos son los placeres del mundo. También a nosotros nos afectan los placeres del mundo, a todos y cada uno de nosotros, porque empezamos y veíamos en la palabra que nuestro corazón también empieza a mirar esos placeres del mundo, el gozo en las cosas del mundo, los afanes y por lo tanto el engaño también de las riquezas, las codicias, aquel deseo desmesurado de ganancia, nos van ahogando y entran y ahogan la palabra que había sido recibida con gozo y luego se hace infructuosa, es decir, sin fruto. Eso significa infructuoso, sin fruto. Podemos estar mucho tiempo, gozándonos, pero si no hay fruto, es una palabra infructuosa, porque empezamos a jugar como en dos, en dos áreas. Empezamos a servir a dos señores. Es difícil servir a dos señores, por no decir imposible. Uno exigirá a uno, el otro exigirá a lo otro, y la verdad las cosas llegará el momento en que los frutos no serán, no habrá frutos. Y una tercera y una cuarta porción de la semilla que cayó, no podemos decir un número matemático, por supuesto, no es un cuarto aquí, un cuarto allá y un cuarto, sino que otra cayó, dice, fue sembrado en buena tierra, y esta produjo, y ahí hay un término matemático, a 30, a 60 y a 100 por uno. Cada uno en su corazón sabe cuánto está produciendo en el Señor. Aquí la palabra del Señor Jesucristo no está juzgando a aquellos que escuchan, no está condenándolos, sino que dice a estos. Y en ese sentido, veamos lo que nos dice esta tarde el Señor en su palabra. La verdad las cosas es que este versículo 21 y siguientes es una suerte de continuación de la enseñanza, de la misma parábola. No son, se nos presenta a nosotros a través de un título en nuestras Biblias como cosas distintas, pero la verdad las cosas es que esa es la continuación de una enseñanza, de la misma enseñanza. El Señor ha dicho en los versículos 15, en el 16, en el 18 y en el 20, y estos. Se refiere no a esos, sino estos. Veíamos a aquellos que son estos, los discípulos y los 12 que estaban juntamente con él. Aquellos que en el versículo 10 señalan que el Señor estuvo solo, que estaban cerca de él, con los apóstoles. Es decir, había alguien más cercano que estaba con el Señor escuchando la enseñanza. Y en el versículo de 21 dice, también les dijo.
También les dijo. Eso significa que aquellos que estaban escuchando esta parábola del sembrador, de la siembra, ahora también les enseña aspectos un poquito más profundos. ¿Qué es lo que le está enseñando el Señor con su parábola? ¿Qué es lo que le está enseñando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo? Está preparando a esos hombres para que ellos también sean buenos discípulos, para que puedan comprender lo que ha dicho en el versículo 2 de este capítulo 4, su doctrina, su enseñanza, la, la doxología. Antes hablaban ahí los hermanos hablando de doxología, que significa doctrina, enseñanza. Entonces el Señor está enseñando a estos hombres los fundamentos. Ellos veían al Maestro, pero el Señor sabía que en algún momento iba a partir. Él tenía claro las cosas que iban a ocurrir en el futuro, porque es Dios, pero hecho hombre, también era necesario preparar a los hombres, preparar a hombres y a mujeres para la enseñanza de la palabra. ¿Y qué es lo que les va a enseñar? Les va a enseñar el Señor sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Y lo lindo acá en este pasaje, pregunta el Señor, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí hay tres elementos que está usando el Señor Jesucristo para hablar de la luz. Él está hablando de una vela, podría ser, de un candelero. Para ponerla, el candelero es un lugar donde uno pone velas cuando se corta la luz, o idea hay linternas, pero para poder iluminar en los lugares donde no llega la luz, hay candeleros donde se ponen velas para que puedan iluminar. En Almud es un cajón, la verdad las cosas, un cajón de medida. Adelante ustedes tienen un canasto, tenemos un canastito muy bonito, que si nosotros pudiéramos decir, caben 10 kilos de arroz, por ejemplo, no es necesario estar pesando los 10 kilos de arroz, sino que echamos los 10 kilos de arroz y cuando se llena ya vamos a saber lo que es lo que cabe ahí. El almud es eso, habían de 5, de 10, de 15, eran cajones verdaderamente donde la gente echaba los productos. Antiguamente no tenían la posibilidad de las balanzas, no en todos lugares existían las balanzas. Los griegos la inventaron en esa época más o menos para medir, para cuantificar, pero el almud era un cajón donde echaban las cosas y sabían, aquí hay un almud, dos almud, y era la forma como las personas podíamos entender. Usted, si ven ahí nuestro canastito de la ofrenda blanca, sabemos lo que puede caber ahí. Y sabemos que uno podría decir, caben 10 kilos de arroz. No sé, estoy especulando. Podrían caer 20 kilos de arroz. Entonces, sin necesidad de estar contando, sabíamos lo que hay. Eso es un almud, es un cajón de medida. Y también el Señor les dice, no, tampoco ponemos la luz o la lámpara, la luz, debajo de la cama. ¿Por qué no nos sirve debajo de la cama? Porque no ilumina. ¿Dónde la ponemos? En un candelero. Y un candelero es un artefacto alto que permite que se expanda la luz. Entonces el Señor Jesucristo aquí está colocando a estos hombres una visión muy doméstica para ellos, para nosotros también. Cuando estamos en la casa, cuando queremos dormir, prendemos, o sea, cuando nos vamos a acostar, prendemos la lámpara, la apagamos, pero la ponemos en un lugar más o menos alto, nadie la pone debajo de la cama para poder prender la luz, ¿no es cierto? Normalmente aquí mismo tenemos nuestra luz, acá arriba, nadie pensaría en ponerla ahí debajo de los asientos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que iluminen, para que irradie adecuadamente. Y aquí el Señor, tomando esta enseñanza a estos hombres, a estos hombres que están escuchando, el Señor les está relatando del reino de Dios, el misterio del reino de Dios. Misterio no es una palabra tenebrosa, no es una palabra de terror ni de miedo. Nosotros cuando vemos películas de Hollywood, Hollywood nos suena a misterio, hacia algo tenebroso, algo oculto, de mentiras, algo. No, la palabra misterio significa oculto, lo que está tapado. Por eso, ahora con el Señor Jesucristo en medio de estos hombres, el Señor Cristo en medio nuestro y el Espíritu Santo obrando en medio de su iglesia, lo que estaba oculto, lo que estaba tapado, tal como estaba oculto con el almud,
esa cama, ahora la luz florece. Está hablando de sí mismo el Señor. Está hablando del reino de Dios, de los misterios del reino de Dios, de esto que hemos hablado durante varias veces ya, que tenemos un soberano que es Cristo. Tenemos una constitución, hemos dicho, que es la Biblia. Para el creyente la Biblia es la única regla de fe y conducta. Con ella nos guiamos, aprendemos de ella, nos nutrimos de ella, pensando y sabiendo que la Biblia, las cosas que enseña son verdaderas, es la verdad. En enseñanza de matrimonios, en enseñanza de familia, en cuidado de hijos, en cuidado del trabajo, de comportamiento social, de normas morales y espirituales. Y nos va revelando la palabra de Dios y nos habla sobre la salvación, la gracia de Dios, el regalo de Dios para nosotros. Sin ningún mérito somos salvos. Y tenemos seguridad y certeza en eso y lo declaramos, soy un hijo de Dios. Delante, una hermana daba un testimonio. Yo digo, la familia le preguntó al joven, ¿y tú eres cristiano? Que él tambaleó. Él no tiene seguridad, digamos las cosas. No basta con ir a la iglesia, por cierto, es un proceso espiritual. Si a usted le preguntan, ¿es una hija de Dios? Sí, soy una hija de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Sí, soy un hijo de Dios. Y no anda a medias tintas. Sufrimos porque nuestros hijos no perseveran, pero nuestro deber es orar por ellos, para que el Señor haga la buena obra en ellos, para que el Señor se glorifique, para que esa luz que está siendo irradiada también penetre en el corazón de nuestros hijos y obre para bien en ellos. ¿Es una preocupación legítima? Claro que sí. ¿Y es una preocupación necesaria? Claro que sí. Pero no escondemos la enseñanza, hermanas amadas y hermanos amados, debajo de la cama de los hijos. Tampoco le decimos búscala. Tampoco la metemos debajo de un canasto y la damos vuelta al canasto para que nadie vea eso, sino que es necesario que la luz sea mostrada, que la luz sea exhibida a los hijos. Y no solamente a los hijos, sino también a los esposos, las esposas, a los nietos. Es eso, mostrar la luz, revelarla. El Evangelio, mis amados hermanos, el Evangelio, mis amadas hermanas, no es para tenerlo escondido. Los misterios del reino de Dios no es para tenerlos, que bueno, lo sé yo y nadie más. Nosotros no somos una secta. No somos un grupo escogido, no somos un grupo gnóstico en el cual somos escogidos para tener un cierto conocimiento que los demás no pueden. No, todo lo contrario. Es nuestro deber llevar el Evangelio. Por eso se entienden las palabras del Señor Jesucristo, para que ustedes como discípulos vean, entiendan y comprendan y puedan percibir la enseñanza. Para que teniendo la enseñanza ustedes en sus corazones pueden irradiarla. Es como esta luz que se va traspasando a otros. Poder llevar la luz, poder colocar en candeleros la luz para que se pueda ser contemplada y visto todas las cosas. La luz se opone a las tinieblas. Cristo se opone a Satanás. La Biblia se opone al mundo. Y no porque el pastor sea un reaccionario y ande disparando a la gente, no. Se opone porque espiritualmente el mundo es perdición. La carnalidad es perdición y confusión para el cristiano. Soy un cristiano, puedo decirme, yo siempre estoy orando, siempre estoy preocupado del Señor, pero si no nos congregamos, si no leo la palabra, usted se va a ir secando. Yo me voy secando. Y la Biblia no es un libro escondido y oculto, es un libro abierto. Es la libertad del Evangelio. Los reformadores, el Espíritu Santo obró sobre los reformadores y pudimos abrir las Biblias. ¿Sabe usted que históricamente Gutenberg fue el primer libro que imprimió? Fue la Biblia. Fue la Biblia. ¿Y de dónde estaba antes la Biblia? Con cadenas. Un día el Señor me permitió en un museo ver cómo libros hermosos estaban con cadenas, candados gigantescos, cadenas gigantescas, escondiendo el mensaje del Señor.
Hoy en día el Señor ha obrado en el entendimiento espiritual de los hombres, de este género humano. Nos ha hecho despertar. Ya no son fábulas las que escuchamos, no son historias de hombres, por muy prodigiosas que nos puedan parecer, sino que lo que escuchamos y aprendemos es la Biblia. ¿Cuáles son los límites? Hemos hablado de este reino de Dios. Todo el mundo, toda la tierra, porque Dios es soberano. Y el Señor demanda a su pueblo, que es la iglesia, a trabajar en este reino. Y escuchen bien, a trabajar, no a construir. Algunos dicen, tenemos que construir el reino de Dios. Suena muy bonito. Pero si el reino está, ¿qué tienes que construir tú? Lo que falta es que tú trabajes. Es como si Adán, el Señor cuando lo puso en Edén, le hubiera dicho, ahora Adán, ponte a tú a crear los árboles, crea tú las plantas, crea tú los animales, crea tú el agua, crea tú el tiempo, crea tú el idioma. ¿Qué es lo que fue lo que le dijo el Señor? Trabaja la tierra. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? Ponle nombre a los animales y a las plantas. No le dijo tú vas a crear las plantas. No le dijo tú vas a crear los animalitos. Eso es creación de Dios. Pero el Señor le dio un trabajo a Adán. Sabemos que por la caída del hombre tenemos que sufrir en nuestro trabajo. Sudor y lágrimas nos cuesta el trabajo. Pero más a los hijos de Dios es bendición. Hermanos amados, es eso lo que está diciendo el Señor. Y utilizando palabras que en otro contexto el Señor le enseñará también, no hay nada que esté oculto que no haya de ser manifestado. Nada que esté oculto que haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. El Evangelio, mis amados hermanos, en el contexto que está siendo dicho por el Señor, está diciéndonos el misterio del reino de Dios no es algo que pueda permanecer oculto para siempre. Aunque usted, mis amados hermanos, y recuerdo lo que la palabra nos dice, aunque usted no hable la palabra del Señor, aunque usted no siembre, aunque usted no trabaje, las piedras hablarán, dice el Señor Jesús. Las piedras hablarán. La creación habla del Señor. La creación habla. Y por eso, mis amados hermanos, estas palabras, podemos decir que el Evangelio no puede ser ocultado. Nos oponemos al Evangelio cuando no hablamos del Evangelio. Cuando en nuestros hogares nos negamos a hablar del Evangelio y nosotros guardamos silencio frente al mundalismo y a la carnalidad. Me opongo al Evangelio cuando no enseño en mi familia. Me opongo al Evangelio cuando olvido la oración. Me opongo al Evangelio cuando digo, bueno, son cosas de Dios, cada uno tiene su propio mundo. Hermanos amados, es una responsabilidad muy grande la que el Señor coloca en esos hombres y coloca en nuestros hombros. Al contrario, es una irresponsabilidad muy grande de un creyente que no hable del Evangelio en su propio hogar, que no hable del Evangelio, de decir quién soy. Soy cristiano el domingo, soy cristiano cuando cruzo esa puerta, soy un hijo de Dios cuando estoy aquí. No, hermano, no, hermanas. Uno es hijo de Dios en todo momento y en toda circunstancia. En todo momento y en toda circunstancia. En el hogar, en la calle, en el trabajo, en todo lugar, usted, yo, soy un hijo de Dios. No hay nada que esté escondido. No hay nada que no haya de salir a luz. El mundo pretende eso con las cosas del Señor. El mundo se burla. Sabemos por lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios, el mundo dice esto es locura del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice, no, infinita sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Señor. Por eso, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo nos está hablando en esta palabra que tenemos que ser muy responsables, muy responsables. Nos está hablando de responsabilidad.
El mundo hoy día nos habla de todo lo contrario. Cada uno vive su mundo, nadie es responsable, pero aquí el Señor nos está hablando de ser un cristiano, un hijo de Dios responsable, que cuida las cosas que aprende, que cuida la enseñanza del Padre, que cuida del reino de Dios. Es importante esto, mis amados hermanos. Si alguno dice, si alguno tiene oídos para oír, oír. Use las orejas, use los oídos. ¿Y qué es lo que significa el poder oír? Poder entender. ¿No? Así lo dice el Señor Jesucristo, versículo 12 del capítulo 4, para que viendo vean y no perciban, viendo vean y no puedan entender lo que se está diciendo, no puedan captarlo, pero dice también oyendo, oigan y no entiendan. Es como en antes veníamos en el auto y de repente no entendía nada de lo que se decía, le dije, Carlitos, ¿qué es lo que es esto? No, me decía que son raperos, no me acuerdo, son poetas, algo parecido, pero no entendía nada de lo que se decía. Es como si fuéramos al extranjero, y a Ucrania, por ejemplo, y hablan, veníamos hablando también en el auto de la iglesia ortodoxa, de los ritos, de las palabras, no vamos a entender, por mucho que nos hablen, pero el Señor, a través del Evangelio, nos dice, si tenemos oídos, oigan, oigan para qué, para que entendamos. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? La palabra del Señor, la voluntad de Dios. Es eso, escucharlo. Por eso el Señor les dice a ellos, en el versículo 24, les dijo también, o sea, les fue agregando enseñanza a estos hombres que estaban con él, mirad lo que oís. Extraña esa figura, ¿no es cierto? Mirad lo que oís, eso está diciendo. Como miren lo que están escuchando. Eso que parece extraño, significa pongan mucha atención. Pongan mucha atención. Estén muy atentos. Está colocando énfasis en las cosas. Porque con la vara, porque con la medida con que medís, así también os serás medido. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Es difícil comprender esta frase, hay que ser honesto. No es una frase fácil de comprender, porque comienza en forma extraña. Mirad lo que oís. Pongan mucha atención. Porque aquí nos dice, porque con la medida con que medís, vamos a lo inicial, el almud que usáis, serás medido. Si tengo un almud de 10 y lo lleno con 5, no puedo decir que está lleno. Si nuestro amigo canasto que está ahí adelante se llena con 10 y lo lleno con 5, quiere decir que estamos al debe. No estamos cumpliendo la tarea de llenar el almud. No estoy cumpliendo la tarea de llenar el canasto. Porque ese almud me dice que son 10 y no menos que 10. No tengo cómo empezar, no tengo otra medida, y si voy echando uno por uno, el que sabe lo que mide, mira, pero un momento, esta cuestión se hace así, me va a vaciar el saco de arroz. Si tengo ese almud, sinónimo de este tiesto, de este canasto, tengo que saber llenarlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y pregunta el Señor, volviendo a esos hombres que recibían la palabra y que daban 30, 60 y a 100 por uno, son esos. ¿Cómo está tu almud, hermano? ¿Cómo está tu almud, hermana? ¿Cómo está tu canasto, mi hermano? Recibes mucha información, recibes mucho la palabra, estás orando, pero ¿cómo estás tú en tu medida? ¿Eres un dominguero o eres un hermano más que pasa, que si me encuentro en la calle saludo bien y si no, mi vida es una vida endemoniada? Es que me dejé llevar por mis impulsos, me dejé llevar por mis pasiones.
y cosas por el estilo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy con lo que he recibido del Señor? Porque así serás medido. Si recibes la palabra del Señor, serás medido con lo que recibas y con lo que aprendas de la palabra del Señor. Si el Señor me dice, no codiciarás, y persevero en mi codicia, en ese afán desmesurado, desmedido de tener riqueza, seré medido y mal medido. ¿Cómo estoy con el Señor? Si recibiendo la palabra del Señor, el Señor me dice que esté en un buena lid con Él, no esa lucha que tenía Jacob con Él, sino una buena lid. ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Tengo cosas que ocultarle al Señor? ¿Tengo cosas que ocultar porque me avergüenzan? ¿Tengo cosas que tengo esa duplicidad de vida, ese doble estándar que a veces nos caracteriza? Así el Señor nos mirará y así también el Señor nos medirá. Por eso se entiende en la palabra que algunos miden, producen 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. La relación es personal, mi amada hermana. La relación es personal, mi amado hermano, porque al que tiene se le dará. Si está el gozo del Señor en tu corazón, mayor será tu gozo. Si está el gozo de servir al Señor, mayor será el gozo frente al Señor, el gozo espiritual, la alegría espiritual, el conocimiento espiritual. Hay personas que piensan y dicen que la Biblia más o menos es algo oculto. Muchas personas se acercan a uno y le dicen, pero es que yo no sé orar. Muchas personas se acercan y dicen, pero yo estoy mal con Dios. Hay otros que dicen y bromean, yo no voy a la iglesia porque si no se escaparían los santos, dicen algunos. ¿Han escuchado esa frase o no? Yo, amén. Espero que ninguno de nosotros escapemos cuando lo veamos. Pero ¿saben por qué? Porque colocamos los límites en nosotros. Usted huye del Señor. Usted evade al Señor. Perdón que hable de ustedes, pero porque no quiero hablar de mí, porque sería vergonzoso, ¿no? Huyo del Señor, lo evito, me escondo, me tapo, me justifico en muchas cosas. Pero cuando el Señor me está hablando, es Él el que está hablando, es Dios, es el soberano, el creador de todas las cosas, es el que está hablándome a mi vida. Y me está diciendo, oye, pastor, preocúpate más, estudia más. No, es que yo ya estudié mucho, estoy cansado y no quiero estudiar más porque ya lo sé todo. Mentira, eres un mentiroso. Pastor, ¿cómo están tus oraciones? Siempre es más fácil hablar de los demás por si acaso. A todos nos resulta mejor, ¿o no? Siempre es mejor hablar del vecino, de la vecina, es más fácil hablar del otro, de mi cuñado, de mi cuñada, de mi hermano, de mis hijos, de mi esposa, pero yo no me toquen, por favor. Pero ¿con quién tengo que realmente confrontarme? Con el Señor, hermano amado y mi hermana amada. El Señor te está mostrando un camino de santidad. Es eso lo que el Señor está hablando a estos hombres. Es eso y empápense de mí, dice el Señor. A estos, le ha dicho el Señor, a estos discípulos, a quienes yo he llamado, a quienes debemos de entregar la palabra. Por eso es más fácil, como les digo, hablar de los demás. Ese creció entre piedras. Ese creció en el camino. Ese creció entre las ramas, entre los espinos. Pero yo crecí en buena tierra. No, hermano, te tengo una mala noticia.
o el Señor el que te hace crecer en buena tierra? No eres tú, es el Señor. Y no es casualidad de que estemos en su casa de oración. Y me van a escuchar muchas veces eso, porque es el Señor el que nos ha guiado. Y el Señor es el que nos está diciendo, ordena tu vida. Ninguno de los que entran a la casa del Señor lo hemos hecho por buenos méritos. Esa es una mentira enorme, pensar que los santos van a oír. En nuestra iglesia no hay estatus. Nuestras iglesias, perdón la expresión, son fomes en ese sentido. No tenemos una estatua, no tenemos una estatua en la cual nos podamos arrodillar y encomendarnos. Pero hermanos, quiero darle una buena noticia. Eso es lo mejor que te puede ocurrir, poder hablar directamente con el Señor. Volviendo a lo que les decía antes, hay personas que dicen, yo no sé orar. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo oraremos? ¿Cómo vamos a dirigirnos al Señor? ¿Qué nos dice el apóstol? No lo sabemos. ¿Que acaso el apóstol tenía dudas de su oración? No. Dice el Señor, dice la palabra, que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las levanta ante el Señor. El Espíritu Santo habla con sonidos indecibles que no podemos ni comprender siquiera. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, ora al Señor. Y si el Señor nos dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aunque lo que tiene se le quitará. Nosotros tenemos una gran bendición. Recordemos lo que nos dice la palabra. Bienaventurados los que escuchan la palabra. Bienaventurados los que leen la palabra. Bienaventurados los que guardan esta palabra en su corazón. Es el Espíritu Santo el que va a dar el fruto. Es el Espíritu Santo, tal como el apóstol Pablo les enseñó un tiempo a estos corintios, enojados porque algunos eran de Pedro, yo soy de Cefa, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo, no, yo soy del Evangelio y no sé cuántas formas más, yo soy de Cristo. No, momento, les dijo el apóstol. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento total. No sabemos lo que hay bajo la tierra. Yo no sé lo que hay bajo ese macetero, bajo esa tierra. Pero sí sabemos que es el Señor el que da el crecimiento. Es el Señor el que nos va a guiar. Y si usted, mi amado hermano, hoy día ha recibido bendición, es porque el Señor se la está dando. Y de eso debemos de agradecer al Señor efectivamente. Oremos. Padre bueno, ser amado. Damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, porque estas cosas que son ocultas, Señor, están siendo reveladas para nosotros, Señor, para sus hijos. Gracias, Señor, porque su palabra, Señor, está creando, que su palabra está levantando, Señor, nuestro espíritu. Te pedimos, Señor amado, para que tú bendigas, Señor amado, a tu iglesia. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Bendiga, Señor, a tu congregación, para que, Señor, te honremos y te alabemos en todo momento. Gracias, Padre bueno, porque tu Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Gracias, Señor amado, por el cuidado que usted da a nuestras vidas y podemos decir, Señor, que somos sus hijos, Señor. Gracias, Padre amado, porque no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, quien reina en toda honor y honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.